Hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 4 de Filipenses. Ya estamos en la recta final de esta hermosa y cariñosa carta que Pablo escribe a esta amada iglesia de Filipos. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 5. Y quisiera hacer una aclaración antes de comenzar. Ya lo he dicho en otras ocasiones, que la división de la Biblia en capítulos y versículos es una división posterior a cuando fueron escritos estas cartas y la Biblia completa. Entonces, les decía en una ocasión anterior que esto no es inspirado, la división en capítulos y versículos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta para no ver la división entre un versículo y otro. Recordemos que es una carta que fue enviada por el apóstol, enviada a esta iglesia por medio de Epafrodito. Probablemente Epafrodito fue el que leyó esta carta delante de la iglesia y la leyó de corrido. El mensaje era uno. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque en el versículo 5, después de un larga reflexión y me costó bastante llegar a esto, vemos que, voy a leer esto antes de leerlo completo, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y parece que ahí termina una idea, pero creo que esto está conectado todo y hoy vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 5, pero solo hasta esa parte donde dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y vamos a hablar sobre qué es lo que creo que se refiere al decir el Señor está cerca. Pero es entre paréntesis, hermano, no es algo que influya tanto, pero creo que está más conectado con el versículo 6 que con el 5, aunque todo en el fondo está unido. Así que, dicho esto, les invito a que leamos desde el versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Godia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te rogamos que en este tiempo que ahora vamos a dedicar a observar tu palabra, que la voy a predicar, Señor, me ayudes, me asistas con el Espíritu Santo, te lo ruego, Señor, ten misericordia de mí y de tu iglesia, Señor, que pueda ser de bendición este mensaje, Señor, y de edificación. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, como decía, esta ya es la recta final de esta carta, que es con un tono marcadamente cariñoso de parte del apóstol con esta iglesia, y estos versículos que hoy veremos demuestran aquello, donde Pablo comienza diciéndole: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Repite, ¿cierto?, la palabra amados, enfatizando ese cariño que tenía por esta iglesia. Pero comienza esta sección con la palabra así que. Y estas palabras indican una relación con lo expuesto anteriormente. Es como una conexión. Dicho todo lo anterior, prosigo con esto que tiene relación. Está conectando lo anterior con lo que va a decir ahora.
dichas estas verdades, ustedes deben estar firmes en el Señor, dice, en palabras simples. Y lo podríamos resumir de la siguiente manera, lo anterior. Puesto que la patria de los creyentes está en los cielos y no en la tierra, y puesto que una gloriosa herencia los guarda en la venida de Cristo, cuando sus cuerpos serán transformados externa e internamente a semejanza del cuerpo de Cristo, que nada los mueva de sus sólidos cimientos, y que siempre permanezcan firmes y seguros, para que en verdad estas gloriosas verdades sean suyas. Es como es lo que está diciendo en ese versículo. Dicho todo lo anterior, hermanos, ustedes deben mantenerse firmes porque nuestra esperanza es segura. Nuestro Señor un día nos perfeccionará. Recordemos que Pablo comienza esta carta diciendo que en el día de Cristo seremos perfeccionados. Dicho eso, deben estar firmes, es lo que Pablo les anima. Pablo usa estas tiernas palabras, ¿cierto? Hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía. Luego les manda a que deben estar firmes y termina diciendo amados. Lo repite. Dejando de manifiesto con estas lindas palabras el gran afecto que tenía por los filipenses. Y a lo largo de la carta hemos visto que el apóstol tenía razones de sobra para sentir esto por la iglesia. Algunas de ellas, por ejemplo, que la iglesia en Filipos, podemos notarlo por cómo Pablo habla de ellos, era una iglesia madura. En el primer versículo vemos que ya era una iglesia que tenía ancianos, pluralidad de pastores, tenía diáconos, también plural. También era una iglesia que tenía un deseo sincero de participar en la ayuda del ministerio del apóstol. Pablo deja claro que ellos fueron de gran bendición con sus aportes materiales en la ayuda en el ministerio del apóstol. Incluso ellos, quizás teniendo algunas dificultades, sufriendo, ellos querían participar, deseaban participar de ofrendar. Y eso era algo digno de destacar. También es una muestra de madurez, de entendimiento de los filipenses con respecto a la obra misionera del apóstol. Y Pablo usa estos términos, gozo y corona mía, haciendo un poco quizás alusión a que esta iglesia era una muestra, como una prueba del ministerio del apóstol. Esta iglesia era madura, como dijimos, y eso era algo que a Pablo le daba gozo porque veía la obra del Señor que le había usado a él para fundar esta iglesia. La corona, en una imagen como del atleta que gana una competencia, se le ponía una corona diciendo ustedes han ganado esta competencia, y él ve a los filipenses como una corona, como una muestra de que él estaba corriendo esa batalla, esta carrera que es la vida cristiana, y que el premio lo tenía reflejado en ellos. A ese nivel lo tenía a esta iglesia de los filipenses. Pero aún con todas estas virtudes que la iglesia de Filipos tenía, no estaba libre de amenazas, como vimos con los judaizantes, ni tampoco estaba libre de conflictos internos, como lo que vemos en estos versículos. Y es por esta razón que el apóstol les anima a estar firmes en el Señor. Pablo les ha puesto su vida como ejemplo en anteriores versículos y les anima que, así como él se ha mantenido firme en el Evangelio, ellos también deben hacerlo. Y esta palabra firmes hace alusión a la orden militar que hace un oficial a sus soldados, ordenándoles que se mantengan en su posición en el campo de batalla. Los filipenses entonces deberían mantener su profesión de fe en medio de un ambiente hostil, y
es un deber no solo de los filipenses a quienes está destinada esta carta, sino que aplica a todos los cristianos de todos los tiempos, de mantenernos firmes a pesar de las dificultades que pueden haber a nuestro alrededor. Recordemos que Filipos era una colonia romana y como tal los romanos tenían una cultura pagana, idolátrica, en la que además se imponía el adorar al César. En medio de todo esto, ellos debían mantenerse firmes en su fe. Además, también estaban amenazados por los que ya Pablo había anteriormente dicho, que eran enemigos de la cruz. Entonces ellos tenían un peligro real de sentirse atraídos por las amenazas que los rodeaban. Con eso me refiero a que podían caer en la tentación de negar su fe o de ir atrás los dioses paganos de los romanos, o caer en el legalismo de los judaizantes, o en el libertinaje, ¿cierto?, que hablábamos también en el sermón anterior. Hendrickson comenta lo siguiente, hermano: que permanezcan firmes e inconmovibles en todo momento ante los paganos hostiles, ante los cristianos meramente nominales como los legalistas y los libertinos, y ante los impulsos de sus propios corazones pecaminosos. Que el constante ejercicio de su fe y en el Señor Jesucristo sea la fuente de poder que los capacite para hacer todas estas cosas. Y como dice Hendrickson, confirmando también las palabras que el apóstol escribe, la única manera de mantenerse firme es en el Señor. Dice: estad firmes en el Señor. Y esta frase la va a repetir Pablo en estos versículos: en el Señor. No existe otra manera, hermanos. Él es nuestra fuente de energía y apartados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer apartados de nuestro Señor. La frase en el Señor implica tanto, hermanos, y sin duda una de las implicaciones de estar en el Señor es estar, por ejemplo, en los medios de gracia. Y es por esto, hermanos, que es tan importante el congregarse. Por solo dar un ejemplo, ¿cómo vamos a estar firmes en el Señor si no estamos cumpliendo estos medios de gracia? Y el congregarse es uno de los principales dentro de los medios de gracia. Está la lectura de la Biblia, la oración, que son todos vitales, hermanos. Pero cuando en esos medios de gracia que son personales, la lectura y la oración son personales, también deben ser congregacionales. Pero cuando fallamos en esto, dígame si cuando vamos a la iglesia no nos revitalizamos y volvemos a retomar eso que quizás estamos disminuyendo, estamos fallando. Es en la iglesia donde nosotros nos revitalizamos y volvemos a estar firmes en esos otros medios. La iglesia debe ser uno de los más importantes, el congregarse, me refiero. Porque hay muchos cristianos que, entre comillas digo cristianos, que se consideran llaneros solitarios, que ellos dicen: no, pero yo oro, yo leo la Biblia, escucho prédicas, y no se congrega. Podemos decir que él no es cristiano, porque el congregarse es uno de los más importantes, de los medios más importantes con el que el Señor nos fortalece y nos mantiene, valga la redundancia, en el Señor. Así que por eso quise destacar este medio de gracia. Y aquí Pablo hace como una especie de sándwich, porque si vemos el versículo 1 es amoroso, dice lo que ya hemos leído: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Luego viene esta corrección o un llamado ahí a atender los problemas que estaban en la iglesia. Y en la otra etapa del sándwich es el versículo 4, donde dice: regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. Entonces, este tratar con estos dilemas que estaban en la iglesia está cubierto por amor y amor, por palabras cariñosas. Entonces, en ese tono de
cariño es que Pablo continúa en el verso 2 y 3 diciendo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, de una cariñosa instrucción en el versículo 1, Pablo pasa a abordar este problema que afecta a la congregación, y era protagonizada por dos miembros de la iglesia. ¿Quiénes eran? Evodia y Síntique, dos mujeres, dos hermanas de esta iglesia. Lo cierto es que no sabemos más de lo que leemos en estos dos versículos acerca de estas mujeres. Es deducible que eran miembros de la iglesia, sin duda que eran miembros de la iglesia. También podemos decir que fueron partícipes de los comienzos de la iglesia, probablemente. Por algo Pablo las menciona como personas que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Quizás podrían ser parte de las mujeres que se reunían a orar cuando Pablo predicó por primera vez el Evangelio en Filipos. Es probable. ¿Qué más sabemos de ellas? Que tenían un conflicto. Y que ese conflicto había llegado a un nivel que escaló hasta la congregación entera. Y es por esto que Pablo decide hacerlo público en esta carta. Como les decía al principio, probablemente Epafrodito o algún otro de los líderes leyó esta carta delante de la congregación. Entonces, cuando llegó a este punto, no fue que dijo: ya, hagamos un paréntesis, Evodia, Síntique, vengan, vamos a hablar en privado. No, lo hizo frente a todos, porque ya era un conflicto que había llegado a escalar a niveles de la congregación, que ya estaba afectada la congregación entera por este conflicto que había entre estas dos mujeres. Pero Pablo, lejos de querer avergonzarlas al exponerlas o dañar su imagen, lo que hace es rogar con ese mismo amor que expresa en el versículo 1. Está rogando de una manera tierna y amorosa, de verdad preocupado por estas dos mujeres y también por la salud de la iglesia. ¿Y qué es lo que le ruega? Que dejen sus diferencias y sean de un mismo sentir o de un mismo pensamiento. Y esto, hermanos, va más allá de querer decir que alguna de ellas debe renunciar a su forma de pensar y ponerse a pensar como lo hace la otra. Pablo más bien les anima a que ambas individualmente renuncien a sus propias razones y busquen la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Pablo no está diciendo que Evodia se ponga de acuerdo con Síntique ni viceversa. Pablo les está diciendo que sean del mismo sentir, o que se pongan más bien de acuerdo con el Señor, con la voluntad del Señor. Volvemos a ver estas palabras: en el Señor. Sean del mismo sentir, ¿en qué? En las cosas que tenían en común, los gustos en común. No, en el Señor. Y sí, eso debe ser lo que predomine en la iglesia, que debemos tener en común con el hermano. Más que nuestra simpatía que podamos tener con el hermano, nos llevamos bien con uno que con otro, es más allá de eso, sino que nuestra unidad debe ser en el Señor. El Señor, entonces, es el denominador común que une verdaderamente estas dos mujeres. Ellas, entonces, deberían ponerse de acuerdo con el Señor en primer lugar. Y para esto Pablo pide apoyo también a los líderes de la iglesia. Por eso es que es público esto, que le ruega en el verso 3, le dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Este conflicto, por su gravedad, debía ser atendido entonces por el liderazgo de la iglesia. Y aquí Pablo menciona a dos personas. Primero está el compañero fiel y Clemente. ¿Quiénes eran ellos? Probablemente eran líderes de la iglesia.
quizás pastores, pastores del grupo de ancianos, ¿cierto? Algunos dicen que cuando Pablo dice compañero fiel, se está refiriendo a Epafrodito, que como era el que llevaba la carta, y probablemente el que leyó la carta delante de la iglesia era como una alusión al que estaba leyendo. Es algunas de las posturas. Mientras que otros creen que compañero, la palabra compañero, es su nombre, que al traducirlo la Reina Valera u otras versiones se traduce como compañero, pero lo que dice en griego ahí es Sísigo, que era un nombre común griego. Entonces probablemente lo que ahí puede que diga es: asimismo te ruego también a ti, fiel Sísigo. Y esta última postura creo que tiene bastante sentido por el contexto del pasaje, donde son nombrados cada personaje. ¿Y por qué no va a nombrar al fiel, al que es fiel? Y realmente creo que es el nombre de él, por lo que quedaría de esa manera. Diciendo: asimismo te ruego también a ti, fiel Sísigo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero en definitiva, hermanos, es un ruego que el liderazgo de la iglesia se involucrara en la reconciliación de estas hermanas que para Pablo fueron de un gran apoyo. Eran especiales también para él. Y este versículo, hermanos, nos recuerda que la comunión de los cristianos es primordialmente en el Señor. Y sin duda que es bueno tener afinidad con los hermanos. Y es real también que pueda haber más afinidad con unos que con otros. Pero esto no debe por ningún motivo dividir a la iglesia. El que yo tenga más relación con uno que con otro, porque tengo afinidad con esa otra persona, no debe dividir la iglesia. Y a la vez yo debo, con el que tengo menos afinidad, amarle de tal manera que no se note tampoco esa diferencia. Porque nuestro amor, nuestra afinidad, o más bien nuestra comunión, es primeramente en el Señor. Y genial es cuando, además de eso, hay otras cosas en común que están de acuerdo también a la voluntad del Señor y podemos compartir aún más. Pero nuestra afinidad o nuestra comunión es primordialmente en el Señor. Y esta unidad en el Señor debe ser tan fuerte que nos permita amar y compartir con los que no tenemos entonces tanta afinidad. También nos muestra uno de los roles del liderazgo, principalmente de los pastores, en procurar la unidad de la iglesia. Pero no podemos tampoco quedarnos que solo el pastor o el liderazgo debe ser el que se preocupe de la unidad de la iglesia. También debe ser de cada individuo. Recordemos que el primer llamado de atención que Pablo hace es a estas dos, que son Evodia y Síntique, que deben ponerse, ser de un mismo sentir en el Señor. Entonces, es responsabilidad de cada uno, si tenemos diferencias que están dividiéndonos, es responsabilidad de cada uno el buscar estar con el mismo sentir en el Señor, con el hermano. Entonces, la unidad, hermanos, en síntesis, la unidad de la iglesia es una tarea de todos, que es guiada sin duda por el liderazgo cuando es necesario, como en este caso que ya por haberlo hecho público Pablo significaba que era una división que ya estaba quizás y muy probablemente polarizando a la iglesia. Había quizás bandos. Yo estoy de acuerdo con Evodia y yo con Síntique en este tema en particular, que no sabemos cuál es, pero sí sabemos que era necesario atender. Y continúa Pablo con la otra etapa de este sándwich: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo, en este contexto adverso de conflicto en la iglesia, les vuelve a recordar el foco de la vida cristiana, que nuestro gozo no se sustenta de nuestras circunstancias, sino que se sustenta de nuestro inmutable Señor Jesús, de nuestro inmutable Dios. Y aquí me apoyo nuevamente en un comentario de Génesis.
Las circunstancias solas no determinan la condición del corazón y de la mente. El cristiano puede gozarse internamente cuando exteriormente todo es oscuro y sombrío. Se goza en el Señor. Esto es a causa de su unión con Cristo, fruto de cuyo espíritu es el gozo, fruto del espíritu. Esto es natural porque en y por Cristo todas las cosas, incluso aquellas que parecen más adversas, operan para bien, como dice Pablo en Romanos 8:28. Y podemos ver aquí algunas razones por las que el apóstol Pablo podía sentir aquel gozo inefable y glorioso, que eran las siguientes: que él era un ser salvo cuyo propósito era glorificar a Cristo en su persona. Y esto aplica, hermanos, a cada uno de los aquí presentes que ha sido salvado por el Señor. Que este Salvador, en cuya cruz, corona y segunda venida se gloría el apóstol, era poderoso y complaciente para suplir todas sus necesidades. Que otros también estaban siendo salvados, otra razón para que Pablo se sintiera gozoso. Y para esa obra gloriosa, él mismo era usado por Dios, el apóstol, que tenía muchos también amigos y ayudadores en la causa del Evangelio, con quienes formaban una gloriosa comunión en el Señor. También que Dios era el que obraba de tal manera que todas las cosas, aun las prisiones, cooperasen todas para bien. Recordemos que Pablo está preso y está diciendo, les cuenta a los filipenses que a pesar de estar preso y de que habían enemigos también que estaban predicando el Evangelio por vanidad, por su puro beneficio, él se gozaba en que el Evangelio fuera esparcido. En esto me gozo y me gozaré, dice Pablo. Entonces, tenía motivos para gozarse. Es algo que probablemente nos cuesta entender, cómo en medio de estas dificultades, en medio de algunos opositores de él se seguía gozando porque el Evangelio estaba corriendo por las calles de Roma. Y dice también que en todo tiempo tiene libertad de acceso al trono de la gracia. Pablo siempre tiene ese acceso. ¿Cómo no sentirse gozoso por eso? Dice Pablo. Mediten pues los filipenses en estas cosas, gócense en ellas siempre. Incluye Hendricks en este comentario. Y quisiera que viéramos también en palabras del Señor Jesús el por qué debemos sentirnos gozosos en Lucas, capítulo 10. El verso 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y noten lo que dice ahora nuestro Señor: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el verdadero gozo que debemos tener. Y aquí en particular estos 70 que volvieron estaban gozosos por los milagros que estaban ocurriendo a través de ellos, de la expulsión de demonios. Para ellos eso era lo máximo. Y dígame si no hay muchas iglesias que enfatizan estas cosas y animan a que busquen los asistentes de sus iglesias, que busquen el experimentar estas cosas como lo más alto. Y aquí probablemente Jesús, sabiendo que esto tenía un tiempo y un lugar, estos milagros que ocurrieron, sabiendo que eso probablemente iba a terminar en algún momento, que lo vamos viendo a través
del tiempo de la iglesia, ¿cierto? En Hechos, que cada vez eso va disminuyendo, que tenía un lugar y un propósito estos milagros, sabiendo que eso iba a acabar, Él les dice, no se regocijen por eso que tiene un tiempo y un lugar. Regocíjense más bien por lo que es eterno. Lo que hice yo por ustedes, escribí su nombre está escrito su nombre en el cielo. De eso realmente gócense, hermanos. Y esto nos lleva a preguntarnos, nos preguntemos, ¿están nuestros nombres escritos en los cielos? ¿Es usted salvado? ¿Está usted en el Señor? Esta palabra que Pablo repite en los versículos que estamos estudiando. ¿Estamos en el Señor, hermanos? Y si estamos en el Señor, si usted puede decir, sí, yo estoy en el Señor, soy salvo, Él me salvó. Estamos gozándonos por eso, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, que, hermanos, no estoy diciendo que debemos ser masoquistas y aunque estemos pasando lo peor, hacer como, no, nada nos afecta. No, eso nos va a afectar y va a haber tristeza, va a haber dificultades, eso es algo que sí seguiremos viviendo mientras estemos en este lado de la eternidad. Pero a pesar de eso podemos decir, pero mi gozo en el Señor jamás se va a acabar. Podemos decir eso, hermanos. Es un llamado a examinarnos, hermanos, si estamos o no en el Señor, y si lo estamos, a que busquemos cada día su rostro, hermanos. Y como decía, una de las mejores formas de recargarnos, de revitalizarnos, es en los medios de gracia, para que el gozo de nuestra salvación, el gozo de esa salvación que el Señor ha hecho, siempre esté avivado en nuestros corazones. Vuestra gentileza, dice Pablo en el versículo 5, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, en este contexto de conflicto, recordemos que todo esto está conectado, hermanos. Es una sola carta, no es que Pablo esté cambiando en cada versículo de lema. En este contexto de conflicto, Pablo hace el llamado que su amabilidad, ¿cierto?, que su gentileza sea evidente a todos. Los filipenses no debían permitir que sus emociones escalaran hasta enojarse con otras personas, posiblemente reaccionando con dureza con otros. Esos momentos de conflictos pueden, sin duda, sacar lo peor de las personas. Podemos decir, cuando estamos en alguna discusión, podemos decir cosas que dañan a nuestro hermano y luego arrepentirnos de eso, pero las palabras ya fueron dichas, el daño ya fue hecho. Por eso que digo, recordemos el contexto, están en una iglesia que estaba sufriendo una división al nivel de que Pablo tiene que ponerlo en la carta públicamente, y probablemente esta división estaba polarizando a la iglesia y había discusiones, estaba afectando en la comunión de los hermanos, y Pablo les dice que su gentileza sea conocida de todos los hombres. Por eso pienso que esto más bien está refiriéndose en primer lugar que esa gentileza sea conocida de todos los hombres en un contexto de la iglesia, que trátense con gentileza, hermanos, aunque hayan diferencias en algunas cosas, tratémonos con gentileza. Y obviamente también aplica a que cómo debemos ser vistos desde afuera. Una iglesia que se ama, que se trata con gentileza, también que eso se refleja hacia afuera. Pablo entonces les dice que sean gentiles o amables. Esto es un llamado a tener paciencia entonces con aquellos que pudieran provocarnos a responder con ira. Es un llamado a pasar por alto las fallas del otro. Como dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, más las palabras ásperas hacen subir el furor. Entonces, cuando hay discusiones, sin duda, si no estamos de acuerdo con el otro, tenemos dos opciones: ir y atacarle y así escalar cada vez más alto. El otro va a responder y así responder, y va a terminar en un conflicto que puede dañar la comunión en la iglesia. O podemos soportar
quizás ese impulso de enojo y responder con amabilidad cuando vemos que alguien no está de acuerdo no estamos de acuerdo en algo. O esto también aplica, por ejemplo, a la disciplina eclesial. Cuando seguimos los pasos, ¿cierto?, que se nos enseña en la palabra, de ir al primero con la persona que tengo algún dilema, dificultad, le digo, hermano, primero tengo que saber decirlo. Pero si el hermano no tiene madurez para tomar esa llamada de atención y responde ásperamente, al final eso se va a convertir en algún conflicto. Entonces es un llamado a que seamos gentiles, que seamos amables entre nosotros, hermanos. Sobre todo en temas de que hay conflictos en la iglesia, si es que hay algún conflicto. En el contexto entonces de conflicto que se estaba dando y que probablemente estaba polarizando la congregación, Pablo les llama a tener gentileza y amabilidad los unos por los otros, para no dar más lugar a la división. Y hermanos, como les decía, las palabras de que el Señor está cerca podrían referirse quizás a dos cosas. Podría tener que ver con términos de temporalidad, que miran, ¿cierto?, hacia la venida de Cristo como un evento futuro, ¿cierto? El Señor viene, como queriendo decir eso. Que es como que a primera instancia es lo que pensé que decía. Pero puede ser, sin duda, pero también, más bien yo creo que Pablo podría estar hablando de la constante presencia de Cristo con los que están unidos a Él, la cercanía del Señor con sus hijos, quizás aludiendo al Salmo 145, 18, que promete que la cercanía del Señor, que promete la cercanía del Señor con los que lo invocan. Y esto conectado a lo que veremos en el siguiente sermón, conectado con el versículo 6, donde le está pidiendo a sus lectores que oren en vez de afligirse. Le está diciendo, le está contextualizando, hermanos, el Señor está cerca de cada uno de nosotros. Todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas, llevémoslos en oración. Es como queriendo decir eso. Creo que puede tener más sentido de esta manera, pero si no sería como un poco desconectado decir que se refiere al Señor viene en el contexto de lo que estamos viendo, hermanos. Más bien se refiere a una cercanía del Señor. Y aplica también a lo anterior, el Señor está cerca. Hermanos, estamos teniendo conflicto, tratándonos mal, por esta división quizás, tratándonos mal, y olvidamos que el Señor está cerca de nosotros. Olvidamos que el Señor está en medio de nosotros, que habita el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad dentro de nosotros, y estamos quizás teniendo conflictos graves entre nosotros. Probablemente pienso que es a eso a lo que se refiere. Y tampoco es un dilema tan grande en el que podamos diferir, porque no hay ninguna doctrina en juego. Así que, hermanos, dicho esto, y una reflexión final, que ya también la dije, pero vale la pena repetir. Pablo les dice que debemos estar firmes en el Señor, que tenemos que tener el mismo sentir en el Señor, y debemos regocijarnos en el Señor. Y dijimos lo que significa regocijarse en el Señor, que trasciende más allá de los beneficios temporales, trasciende más allá de incluso las bendiciones que el Señor nos da en este lado de la eternidad, sino más bien tiene que ver con esa eternidad que el Señor ha logrado para nosotros. El estar en el Señor significa que hemos sido salvados por Él para vivir una eternidad a su lado. Eso debe conmovernos, debe revitalizar cada día nuestro gozo en el Señor. Y
también debemos preguntarnos, como decía, ¿estamos en el Señor? Y si no está en el Señor, amigo que escucha la transmisión o quizás aquí, alguno está sopesando su vida y cómo ha sido la práctica, y quizás no estoy en el Señor. Bueno, hoy es el momento, hermano. El Señor les está ofreciendo esa salvación. Debes arrepentirte, debes confiar en Jesucristo, que Él cargó con nuestros pecados, que Él pagó mi pecado y el pecado de cada uno de los que está aquí, si están en el Señor, lo hizo. Y si tú hoy crees eso, también pagó por ti. Y sufrió la ira santa que nosotros merecíamos. Eternamente merecíamos estar bajo su ira en el infierno. Pero Jesucristo pagó en nuestro lugar. Y hoy tenemos entrada al lugar santísimo gracias a Él. Podemos arrodillarnos en su presencia, depositar nuestras preocupaciones, como veremos también en el siguiente sermón de esta serie, hermanos. Así que el llamado y la invitación es: arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y Él te salvará. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta actitud que vemos de Pablo con los filipenses, donde vemos también reflejado el amor de Cristo, el amor del Dios Trino por esta iglesia y también por todas las iglesias. Aplica ese amor con el que trata a estos hermanos, con amor, pero ese amor no quita que haya corrección, no quita que haya disciplina para con los hermanos. Y tenemos que entender, ayúdanos, Señor, a entender que la disciplina, que la corrección es una manifestación también de tu amor. ¿Cómo un padre no va a corregir a su hijo que ama? Todo lo contrario, si no lo corregimos, no estamos mostrando amor, porque ese niño está creciendo de una manera equivocada y el día de mañana ese error va a ser una falta grave en su adultez. Así tú también, Señor, nos tratas con amor y la corrección a veces duele, pero da un fruto que es apacible, Señor. Ayúdanos en nuestras relaciones, Señor, como iglesia, a mantener la unidad, a procurarla a cada uno de nosotros, Señor, como algo valioso, Señor, y que por sobre todas las cosas nuestra unidad sea en el Señor, porque no vale nada tener una unidad basada en cosas temporales, en cosas terrenales, Señor, y que tú estés en segundo lugar, porque eso nos va a llevar a muchas veces quizás renunciar a ti por amor al hermano, y eso está mal. Nosotros debemos amarte a ti por sobre todas las cosas, y eso nos hará amar al que también así te ama a ti, Señor. Ayúdanos a mantener siempre nuestras prioridades como tu palabra nos manda, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.